es razón para generarse las llamadas ciencias islámicas. Y una efectivamente es la gramática. Más bien el periodo inicial, el periodo de las primeras revelaciones, que es más religioso en el sentido de hablar de Dios, de la bondad de Dios creador. Los árabes han desarrollado su ciencia teniendo el Corán como referencia y la poesía. Otro estilo, que es el de las Azoras del periodo ya de Medina, como Mahoma, hombre de Estado, donde se regulan cuestiones relativas a la peregrinación, a la oración, al ayuno, al matrimonio, al régimen alimentario, a las cosas que se pueden comer. Entre Mundos, reflexiones y digresiones sobre historia, cultura y religión. Un podcast en español en donde María Elena García Peláez y Luis Javier López Farjat, profesores investigadores de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, entrevistan a académicos de diversas disciplinas para ahondar sobre el fenómeno religioso, cómo se ha desarrollado en distintos contextos y cómo ha influido en la historia de la cultura. El episodio de hoy, el Corán, el libro increado, el mensaje de Alá. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Según la tradición islámica, contiene la palabra eterna de Alá revelada al profeta Mahoma. ¿Cómo es el Corán? ¿De qué trata? ¿Cómo se interpreta? De ello hablaremos hoy con nuestro invitado, Josep Puig. Josep Puig es catedrático jubilado de las universidades de Barcelona y Complutense de Madrid. Ha sido investigador invitado en las universidades de Harvard, California en Los Ángeles, Bochum, Berlín y El Cairo. Autor de varios libros y artículos especializados sobre el pensamiento filosófico de Averroes, Avenpache y Maimónides, y sobre pensamiento medieval y contemporáneo en el mundo árabe, hebreo y latino. Es además editor y traductor de algunas obras de Averroes. Actualmente trabaja en el pensamiento político del filósofo egipcio contemporáneo Hassan Hanafi. ¿Por qué es tan importante el árabe para poder enfrentarnos a un libro como el Corán? El árabe es una lengua semítica como el hebreo, algo que ya se conocía, y en los propios medievales decían el árabe y el hebreo se parecen mucho. Y en efecto son dos lenguas semíticas. El árabe pertenecería a la rama occidental. Los primeros datos sobre existencia del árabe serían el 1000 antes de Cristo. Entonces esta lengua va sufriendo una evolución, se van creando dialectos, y hay una dialéctica, por decirlo de alguna manera, entre estos dialectos del Najd o de Hijaz, de regiones de Arabia, por ejemplo, y este árabe común, que todavía pues hay una conciencia de él, y que este árabe se mantiene en dos formas, ¿no? Antes del Islam, en la poesía preislámica. Es decir, a pesar de estos dialectos que se hablaban en el Najd o Hijaz, la poesía preislámica se entendía y era común a todas esas tribus. Y con el nacimiento del Islam, el árabe se forja en el Hijaz, la región de Meca. Por lo tanto, el antiguo árabe sería el que estaría detrás de ello, pero sin embargo es una forma de árabe común, y eso insiste mucho el propio Corán. Este es un árabe claro, la idea de bayán, de claridad, de que lo entiende todo el mundo, no todos los árabes, no tan solo los de la religión de Hijaz. La segunda fase es conservar este texto coránico, es decir,
Hace poco leía un comentario de alguien del siglo XIX que decía: ¿por qué el griego se murió y en cambio el árabe se ha conservado? Y la explicación que daba diciendo: porque el árabe es la lengua del Corán y todos estudiamos el Corán. Por lo tanto, a pesar de que hoy en día un marroquí no pueda entender a un sirio o a un iraquí, es decir, todos nos comunicamos, podemos ser capaces de comunicarnos gracias a que hemos aprendido el Corán, y los fundamentos de la lengua coránica son los fundamentos, las normas de la básica, ¿no? Entonces, de esto es consciente ya la comunidad y sobre todo los políticos. Entonces, las revelaciones a Mahoma se realizan a lo largo de su vida. Algunas se registran, otras se memorizan. Después de su muerte hay que mantener este legado, hay que evitar que se pierda, y hay la tradición dice que ya en época de uno de los califas reconocidos como legítimos por toda la tradición, en el caso de Uthman, que ya se fija el texto definitivo, se destruyen los otros ejemplares. Nosotros sabemos que la cosa no es tan sencilla, de que probablemente la codificación definitiva sea más tardía. Hay una discusión entre los eruditos sobre ese tema, pero lo que está claro es que el poder político es muy consciente de que el Corán va a ser la base de este imperio que se está formando y que va a llegar pues hasta el Atlántico. Hablo de la época de conquistas. Todo indica que se estableció muy pronto o relativamente pronto la versión ya escrita del Corán, como mencionaba ahora, ¿no? Durante el califato de Uthman. Y en ese momento la gramática también se vuelve una disciplina muy importante, ¿no? Entonces hay también, junto con el establecimiento del Corán escrito, hay también un desarrollo de la gramática árabe, ¿no es así? Es decir, hay un interés en, por decirlo así, sistematizar la lengua árabe, y eso va de la mano de establecer una, vamos a decirlo así, una identidad religiosa, es decir, porque ahí habría un cambio, ¿no? Uno es el árabe que comentaba ahora de la poesía preislámica, y una vez que hay Islam, pues la lengua árabe tiene que estar cargada de religiosidad o de connotaciones ya muy, muy, muy distintas a las del periodo preislámico, ¿no es así? El problema es, se escribe, vale, pero el árabe, para el que no lo conozca, pues diríamos es una escritura actualmente cursiva que necesita de unos puntos diacríticos, porque un mismo rasgo puede ser ba, ta, za, ya. Entonces, esto en los primeros documentos que pues no existe. No existe los diacríticos. Y luego el problema de las vocales, que varía naturalmente según los dialectos y que se acaba uniformizando en el caso de la gramática árabe clásica, tanto para la poesía como para el Corán, en que solo hay 3 vocales. ¿Verdad? Eso, pues cualquier persona un poco de sentido común dirá, bueno, esto no es posible. Es decir, estas 3 vocales marcan, diríamos, los límites del triángulo vocálico, la A, la I, la U, pero evidentemente eso no quiere decir que no se haya dicho, bueno, si sonaba E, ponemos I, si sonaba O, iría a U. Eso porque no los hemos oído y no tenemos documentos sobre ese sentido. Pero en principio esta vocalización es posterior, con lo cual una misma palabra se puede leer de distintas maneras, y de ahí que haya
reconocido, se haya reconocido en el Islam formas de lecturas distintas, ¿no?, ante esta dificultad. Y supongo que estos aspectos complejos de la lengua algo tienen que ver en la forma en la que debería interpretarse el texto. Y en el desarrollo de las ciencias claro, coránicas. Es decir, cómo recitar el Corán, como las lecturas admisibles y las no, digamos las 7 formas de poder leer el Corán que ya se reconocen, pero por otra parte efectivamente está la necesidad de comentarlo, pero ya no se trata de una palabra concreta, sino de pasajes concretos. Y desde muy temprano nace una de las ciencias, que será la ciencia del tafsir, del comentario coránico, porque no está claro, no tan solo por el problema, repito, de la posible lengua, sino de la formulación, qué es lo que significa esto, ¿no? Y entonces la gramática es una manera de poder entender el Corán, como lo será una ciencia coránica el derecho, por ejemplo. Pues son cosas muy distintas, muy dispares. No, pero todas tienen que ver con ese texto que es el Corán, ¿no? ¿Y cuál diría que son las diferencias? Por ejemplo, ¿qué diríamos que hace un gramático? ¿Qué hace alguien que redacta comentarios, el tafsir, ¿no? O que mencionaba hace un momento, o qué hacen los mutakalimun, los teólogos, como decimos cuando traducimos ese término, ¿no? Los que cultivaban el ilm al-kalam, la ciencia del discurso, que solemos traducir como teología. ¿Y qué hace el jurista, no? Porque lo que empezamos a ver, como dice ahora, es que hay distintas ciencias o distintas disciplinas, pero quizá cada una tiene un enfoque distinto, ¿no? ¿Habría una interacción entre esas disciplinas con la finalidad de esclarecer el sentido del texto, o estas disciplinas no estaban integradas y cada una tenía una aproximación distinta al Corán? Los comentarios coránicos que nos han llegado pues responden a esas posibles tendencias, ¿no? Unos más preocupados por la filología, otros por el contenido. Citaría 2, el de Tabari y el de Zamakhshari, de épocas distintas. El comentario de Tabari tradicional destaca en la historia, es decir, hay una aleya, una revelación. Entonces Tabari procurará dar información, recoger noticias relativas al momento, a la circunstancia de esta revelación y cómo se interpreta. Es decir, cuando estaba en ese momento el profeta en su casa, es decir, le preguntaron, y siempre con referencias a los hadices. De eso es otra cosa que tenemos que hablar. Efectivamente, hay otro, como puede ser Zamakhshari, que estamos hablando de alguien de formación mutazilí. Es decir, mutazilí es dentro del desarrollo de la teología en el Islam, le llamamos kalam, ¿no? El diálogo, de cierta manera. Y este diálogo, o dialéctica, mejor dicho, tiene varias direcciones, y la dirección quizá más original es la llamada mutazilí, los que se aíslan, diríamos, y no desaparecen. Es decir, tenemos datos del pensamiento mutazilí de la época basí, que estuvieron olvidados, pero que actualmente los conocemos mejor fragmentariamente, porque muy pocas obras se han conservado enteras, pero que continuaron, y de hecho nos encontramos con una tradición mutazilí que dura muchos años, y tanto lo podemos encontrar en la Shia como en la Sunna, y este sería el caso de Zamakhshari. Zamakhshari, si tiene que interpretar el Corán, por ejemplo, pasajes donde se
sale el tema del antropomorfismo, Dios sentado en su silla, la visión de Dios, de que uno ve a Dios con sus ojos, tal. Pues evidentemente como teólogo Mu'tazili tiene que darle otra interpretación, una interpretación pues más racional, suprimiendo estos elementos antropomórficos. Para quienes no conocen las escuelas teológicas, esta que menciona, la Mu'tazili, se caracteriza por lo general por ser una escuela, pues digámoslo así, de corte racionalista, ¿no? Que trata de que haya una bastante coherencia en la forma de interpretar el texto. Y ahí hubo controversias importantes, ¿no? Porque hubo reacciones frente a esos posibles excesos de la razón que llevaron a cabo los mutazilíes, ¿no? Y hubo escuelas teológicas que trataron de moderar eso y abrirla, pues, como los asharíes, por ejemplo, y abrir la posibilidad de interpretar el texto, pero sin innovar demasiado, sin poner en riesgo el sentido del mensaje coránico, ¿no? ¿Cuál sería el rasgo distintivo de los filósofos frente al mensaje coránico, ¿no? ¿Qué hace un mutakalimun? ¿Qué hace un teólogo? ¿Y qué hace un filósofo? Porque a mí me parece que ahí hay una distinción muy interesante cuando uno compara por ejemplo, con el mundo cristiano, ¿no? Que la mayoría de los pensadores, si no es que todos en el mundo cristiano, son teólogos. Nosotros a veces los estudiamos como filósofos, pero su interés primordial es la teología, es la exégesis de textos, la apologética del sentido de los textos, y eso es mucho más parecido justo a algunas escuelas teológicas islámicas, por ejemplo los asharíes. Pero cuando los filósofos entran en acción, que no sé si nos puede hablar un poquito de cómo aparecen estos filósofos o empieza a haber filosofía en el entorno islámico, y qué sucede cuando los filósofos entran ahí, y que al parecer pues su relación con la doctrina coránica y con la religión es más compleja, quizá más tensa, quizá más conflictiva que la que suelen tener los mutakalimun, o no sé cuál sea su percepción al respecto. En efecto, hay un conflicto. Al principio sería más bien entre lógica y gramática, ¿no? Los gramáticos árabes han desarrollado su ciencia teniendo el Corán como referencia, y la poesía preislámica, por supuesto, son las fuentes de referencia. Y por otra parte llega la lógica griega, y los lógicos griegos sostienen, bueno, que hay algo que es universal, que es superior a las distintas lenguas, ¿no? Y este conflicto pues existe. Se ve muy claro en el caso de Al-Farabi, ¿no? Donde hay evidentemente un interés, diríamos, por integrar las dos ciencias, ¿no? Gramática y lógica, ¿no? De los grandes pensadores del Islam, si decimos que es Avicena y que es Averroes, el acercamiento, el trato del Corán pues es algo distinto, ¿no? En el caso de Avicena, evidentemente que existe una religiosidad musulmana, pero él es mucho más independiente. Su doctrina, por ejemplo, del más allá, por supuesto que lo afirma y lo tiene en cuenta, pero es más bien desde un punto de vista neoplatónico, de un retorno a Dios. Averroes es el más musulmán, el más islámico de todos. Él es un juez, él tiene un tratado de derecho, la Bidaya, en el que sigue las distintas escuelas, racionaliza las soluciones. Por lo tanto, nos encontramos con alguien que no se le puede negar que es un
pensador musulmán, sobre todo en este aspecto, ¿no? En cuanto es comentador de Aristóteles, hay otra vertiente, y él intenta resolver esto. Se plantea ese problema, es decir, que la legitimidad de la filosofía, y ofrece, diríamos, como una alternativa a la teología tradicional musulmana, una teología basada precisamente en el Corán, en explotar las distintas aleyas coránicas que tienen un sentido teológico sobre la creación, básicamente, y el más allá. Es decir, no todo el mundo se lo aceptará, ¿verdad? Pero quiero decir que los filósofos musulmanes tuvieron estas dificultades que en un caso, pues en el caso de Averroes, acabaron pues con la condena, el exilio. En el caso de Avicena, pues estaba en un ambiente, en un medio pues más de pequeños reinos y, digamos, escapó a este conflicto. Tenemos el Corán, hay que entenderlo. Necesitamos la gramática, necesitamos los comentarios para interpretarlo, ¿verdad? Pero hay otro aspecto que es las tradiciones. Es decir, desde un primer momento se dice, yo escuché al profeta algo que no está en el Corán, ¿verdad? Uh-huh. Y se van, claro, añadiendo informaciones ¿y cómo las sabías tú? Pues que yo se las escuché a mi maestro a su maestro, y al final se llega a alguien cercano al profeta, a Aisha, a su esposa, a su sobrino Ibn al-Abbas, y se va creando un corpus de hadices que variará también según las tendencias. Naturalmente la Shia tiene su propio corpus de hadices, y eso es el otro elemento, ¿no? Lo que llaman sunna. Cuando se dice la sunna, son las tradiciones escuchadas al profeta por sus compañeros y que me han llegado hasta mí, y que llega un momento en que, en fin, hay que establecer unos criterios. Estamos hablando de 800 después de nuestra era, 2 siglos después de su muerte, y dicen, bueno, vamos a ver cuáles son auténticos. Se establecen unos criterios y se llega a establecer unos miles, ¿verdad?, que son auténticos según esos criterios y que completan, ¿no?, aspectos de la tradición musulmana, muchas veces de tema jurídico, ¿no? Hasta aquí tenemos entonces 2 fuentes importantes, digamos fundacionales: el Corán, los hadices, y luego estas ciencias, la gramática, el kalam o teología, la misma filosofía, el fiqh o la ciencia jurídica, que nos ayudan a interpretar o al menos a debatir los distintos sentidos que podría tener el texto. El énfasis se pone en algo, digámoslo así, mucho más espiritual, mucho más enfocado a la experiencia de lo divino o a la experiencia de Dios. ¿Cuál es el modo de relación que tiene, por ejemplo, el sufismo, que algunos piensan que es como la vertiente mística del Islam, y su aproximación sería muy distinta a la que tiene el kalam o a la que tienen estas disciplinas que parecen más sistemáticas, ¿no es así? Si volvemos al texto coránico, nos encontraremos con 2 estilos, digamos, distintos. Uno, más bien el periodo inicial, el periodo de las primeras revelaciones, que es más religioso, en el sentido de hablar de Dios, de la bondad de Dios creador, también del peligro, del riesgo inminente del juicio final. Y luego otro estilo, que es el de las Azoras del periodo ya de Medina, como Mahoma, hombre de Estado, donde se
regulan pues cuestiones relativas a la peregrinación, a la oración, a el ayuno, al matrimonio, al régimen alimentario, a las cosas que se pueden comer y no, ¿verdad? Incluso pues el tema del vestido sale ahí en estas cuestiones. Esta vertiente del Corán más genuinamente religiosa, no la práctica, puede servir de inspiración religiosa, ¿no? Y hay algunos pasajes en el Corán que la luz, ¿no? Luz del oriente, en una lámpara, ¿no? Que se brilla, que se enciende, que han sido ya punto de partida para una interpretación mística, utilizando el término sufí. El sufismo, evidentemente, es religioso, está basado en el Corán, y no quizá en la cuestión de qué clase de animales se pueden comer, ¿verdad? Sino en los aspectos más relacionados con la religiosidad en un sentido universal. Y esto de que hay algunos que no son sistemáticos, pues depende. Por el caso de Ibn Arabi, Claro. que añadir, pues es el Corán que él lo transforma en las revelaciones mequíes de Meca, su obra más famosa, ¿verdad? En el fondo lo que tenemos es una lectura esotérica del Corán que desde las letras hasta todo la creación, podríamos buscar algunos ejemplos, pero efectivamente Ibn al-Arabi utiliza el Corán como base de su sistema sufí, ¿verdad? Esto daría para otra ocasión, teníamos que hablar de Ibn al-Arabi y sus... Sí, tendremos que hacer eso más adelante. Sí, yo con sistemático quizá me refería un poco más a que lo que hace el Kalam o los juristas, pues digámoslo así, echa mano de razonamientos lógicos, de razonamiento discursivo, ¿no? Y aunque pues efectivamente en el sufismo hay una manera de sistematizar, pues está presente este aspecto que mencionaba, pues más esotérico, quizás hasta más iniciático, ¿no? Eso que mencionaba ahora de los jurufi, ¿no? Los que encuentran en las letras, los sentidos, los símbolos, pues eso es interesantísimo, pero quizá para la mentalidad de algunos filósofos, hace rato que mencionaba Berroes, es algo difícil, ¿no? De asimilar. No lo sé, a eso me refería con lo de la sistematización, pero veo que sí es una interpretación y una aproximación muy distinta, ¿no? Que hay una enorme pluralidad en el mundo islámico y que pues el Corán es un texto bastante complejo, ¿no? Y que uno no debería acercarse a él pues de manera simplista. Entonces pues yo le agradezco muchísimo, profesor Puig Montada, pues que haya aceptado nuestra invitación a participar en esta serie de podcasts.